Y yo sí quería hacer una advertencia un poco al hilo de lo que acaba de decir Eduardo, ¿no? Que no se sabe muy bien qué es lo que les pasa a estos personajes. Bueno, yo creo que estos personajes efectivamente están bastante tocados cuando empieza la película. Es decir, Frank Chambers es un tipo que anda por ahí por los caminos, que ha estado metido en cárceles de diversas ciudades y de diversos estados por estafas de todo tipo, cosas claro, de todo tipo, ¿no? Y que es un personaje totalmente marginal, que no encuentra un sitio en la vida y que lo único que quiere es vagabundear. Ella es una chica que ha querido ser actriz, eso está en la novela explícito, ¿no? Que ha ido a Los Ángeles, a Hollywood, a buscar como tantas, como nos contaba en La plaga de la langosta Nathaniel West, tantas chicas que fueron a Hollywood y no encontraron un sitio. Y se ha acomodado allí en la casa de este griego Papadakis, con el que se ha casado, Papadakis, un hombre mayor, un hombre tosco, un hombre poco borrachón, poco interesante. con buena voz, ¿no? dice James Caan, Con que buena cantaba voz, muy sí, bien. canta, sí. James Caan, que no sé por qué James Caan tiene algún rollo con la ópera, ¿no? Sí, Porque sí. en Dos pasiones y un amor, también Serenade, también es una novela que trata sobre un cantante de ópera, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando estos dos personajes se encuentran, estos dos seres que están perdidos se encuentran, entonces está ahí aquello que decía en la publicidad de Orgullo y Pasión de Stanley Kramer, ¿no? Cary Grant, símbolo del orgullo, Frank Sinatra, símbolo de la pasión, Sofía Loren, símbolo de la llama, ¿no? Pues de repente aquí lo que ocurre es que estalla el fuego, ¿no? Estalla algo entre ellos, y cae entonces el rayo. ahí entra el destino, la fatalidad y la muerte, todo, ¿no? Yo creo el choque de estos dos personajes lo que provoca esa eclosión, que está también explicado en esta versión, en todas las escenas de sexo, pero sobre todo en la primera, ¿no? En el primer encuentro entre Jack Nicholson y Jessica Lange, que es como un intento de violación, ¿no? Violación que se convierte inmediatamente en otra cosa, ¿no? Eso yo creo que está muy bien dado en la película. Yo creo que el tratamiento del sexo y de la violencia en esta película es lo más interesante desde mi punto de vista de esta versión. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Juan Miguel Lamed, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dinos algo antes de ver la película que añada... No, que alguna añada... cosa, que o a añada- James Malahan Caine, o a Bob Rafelson, a Mamet. Que añada imposible después de las cosas que habéis dicho. El hablar en último término es siempre muy penoso. De tal manera le voy a hacer una precisión a Fernando, que el interés de Caine por la ópera es que su madre era cantante de ópera, se llamaba Rose Malahan, y él intentó ser cantante de ópera y fue un cantante frustrado y se dedicó a la novela, afortunadamente para todos nosotros. Para mí esta película, y voy a ser muy breve, abundando lo que ha dicho Fernando, es Jessica Lange, más incluso que la novela. En la década de los 60, como sabéis, se producen una serie de cambios en los Estados Unidos provocados por la guerra de Vietnam, por el movimiento gay, por el movimiento feminista, por la contracultura, por el consumo de las drogas, etcétera, que le dan a la sociedad norteamericana una idea distinta, completamente distinta del sexo. Tanto es así que, frivolizando sobre el tema, en una entrega de Oscar, Bob Hope llegó a decir: las películas que hoy se hacen, se ven cosas que yo no me atrevería a hacer ni en la cama, y eso si me dieran la oportunidad. Yo creo que en los años 70 el cine empieza a reflejar precisamente esa nueva concepción del sexo, y que esta es una película paradigmática precisamente de algo que en los 80 llega a su culminación y que en los 90 empieza a desvirtuarse. Me parece que el diseño de cómo se retrata el sexo en el cine, esta nueva manera, en esta película se ve de una manera portentosa. Muchas gracias, Juan Miguel, estoy absolutamente de acuerdo. Decía Eduardo Torres Dulce antes que James Caan nunca quedaba muy contento del cine. Yo creo que le hubiera gustado, probablemente a lo mejor no toda la película, pero sí algunos trozos de la versión de Rafelson de su novela, cuando empieza, nada más empezar la película y está en esa especie de restaurante de etapa de camino con gasolinera incluida, y que algún día tendremos que hablar de las películas con gasolinera, desde Retorno al pasado hasta esta, porque dan mucho juego. El tipo entra, hace el mismo número que ustedes verán en la película, de si he quedado con un amigo, dice en la novela, para evitar
pagar, pero cuando va a salir hay una sola frase que dice Caine, dice, y entonces la vi. Esa sensación de la literatura y el cine yo creo que en este momento se aunan perfectamente y entonces la vi. Y la vemos todos. Y probablemente conocíamos todos a Jessica Lange, pero nunca la habíamos visto como la vemos en esta película, porque realmente su personaje de Cora es portentoso. No tiene nada que envidiar a la Nora de un siglo antes que hizo Ibsen en otra línea. En cualquier caso, creo que es una película estupenda donde la literatura y el cine se mezclan, se entremezclan, se mastican incluso de una manera distinta. Y para los que no vivieran el estreno, decir que fue un suceso a nivel mundial, el erotismo que desprendía cada imagen, era una película con una sensualidad no vista, y la escena famosa en la que ahora verán ustedes, en la cocina, cuando ella quita incluso el pan, la levadura y todas estas cosas, pues fue como probablemente habría que ir al tango en París para encontrar alguna seña de identificación más grande en cuanto a sexualidad, sensualidad y, ¿por qué no?, amor, porque creo que es una película de un gran romanticismo de dos perdedores. Con todos ustedes, El cartero llama dos veces, y entre paréntesis, es una obra maestra de título. El cartero llama dos veces, creo que es de los títulos mejores que se han hecho en literatura este siglo. El cartero llama dos veces, en versión de Bob Rafelson. Buenas noches, de nuevo estamos aquí después de este viaje por el mundo de la desolación y por el mundo de un amor romántico y fatalista y por el mundo naturalmente de la depresión. El cartero llama dos veces, es del año 1980, de este año, como ustedes saben, y sobre todo los habituales, hemos hablado en otras ocasiones de lo que ocurrió, con lo cual hoy, si les parece, y sin más, vamos a seguir ya con el coloquio. Y bueno, pues la primera pregunta que yo os voy a hacer es si el sentimiento de tristeza que produce el final de la película os parece el mismo que han producido películas anteriores y el que produce la novela, porque prácticamente es lo mismo. Tú decías, Fernando, que la diferencia está, y es verdad, en una voz en off que va narrando desde el principio Frank Chambers, pero cuando 3 páginas antes se produce el accidente de coche y él se da cuenta de que su vida está con ella y que cuando él desaparezca, porque lo van a matar inmediatamente, lo que quiere es estar con ella. Si hay un cierto romanticismo maravilloso, ¿no? Y que quizá en el último 10 minutos de la película, una escena que a mí me parece maravillosa y que está muy bien Nicholson, es cuando le dice, quiero casar contigo, ¿quieres casarte conmigo? Es maravilloso ese momento, ¿no? Como busca vidas, realmente sabe que no tiene duda, que la quiere, ¿no? Siempre produce una decepción este final, sí, ¿no? También John Garfield lo producía. Sí, yo lo que sucede, y me parece que lo he dicho en la presentación de la película, es que es un guión que cuando lo ves traspuesto en imágenes por Rafelson, es un guión extraordinariamente complejo. Yo la novela la leí hace mucho tiempo, tengo una idea muy vaga de la novela en este momento. Me da la impresión de que, como habéis dicho, es bastante fiel. Muy parecido. Pero cuando el primer intento de asesinato, hay un momento de diálogo indirecto de estos estupendos, en el que Cora dice, estoy harta de lo que está bien y está mal. Inmediatamente Nicholson dice, a las personas las cuelgan por eso. Ha comprendido todo en un diálogo muy indirecto que está muy bien. Durante mucha parte de la película... Eso está en la novela, sí. Y está en la otra versión también, a las personas les cuelgan por eso. Hay un diálogo muy bonito en la novela, que es cuando le dice, por ejemplo, yo no sirvo para nada, pero te quiero. Y eso explica muy bien también el personaje. Es que quiero decir que durante gran parte de la película realmente no sabes quién... Da la impresión de que durante buena parte de la película la que está gobernando la acción, la conspiradora, es el personaje de Jessica Lange. Él es un personaje que va, como ha dicho Fernando al comienzo, más a la deriva, es casi la contraposición de los Hawkins, de John Ford, de las uvas de la ira, los personajes de Steinbeck. Es alguien que ha aprovechado la depresión para sobrevivir, bueno, pues porque es un ratero, un fullero, un delincuente con antecedentes penales, pero él realmente le asusta meterse, de tal manera que como está rodada el primer intento de asesinato, él está muy nervioso con los coches que pasan por la carretera cuando se acerca el policía, y cuando Paparakis está en la ducha, quiere que se recupere porque tiene miedo de lo que va a suceder. Pero poco a poco, en el guión de Mamet y en la película, va cobrando más importancia el personaje de Nicholson
a la vez que el personaje de ella se va retirando hacia atrás. Y curiosamente, en el último tercio de la película, ella, tras el viaje que hace a ver a su madre muerta, pues cambia. Yo eso es quizás lo que más reprocho a la película y a la parte del guión, que en la parte final, donde aparece ese romanticismo, ese destino fatal, que sabes que antes o después va a atrapar a los personajes, aunque no hayas leído la novela de Kane, hay algo que falla y hay algo quizás en la construcción del personaje de Nicholson, porque ha introducido una secuencia que para mí es clave, que es la de los leones, con el personaje de Angélica Houston, porque ahí está la tentación del personaje vagabundo al que le ofrecen la oportunidad de incorporarse a lo más vagabundo que pueda haber, que es un circo ambulante, ¿no? Y vuelve a aparecer otra vez la sensualidad en esa escena con Angélica Houston. Si esa escena se quita, lo único que hubiera servido de referencia es para que ella... dice, ha venido a verte el personaje de Angélica Houston, pero realmente no es necesario, yo creo, esa sensación de cuando él está aburrido.